Dios amado, a ti sea el honor, la gloria, la alabanza. Te damos las gracias por tu fidelidad, por tu cuidado con que nos rodeas día a día. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, oh Dios, este día, Padre Santo, en la cual tú siempre, Señor, has estado tomando control de toda situación. Y te pido, Padre, que en esta noche palabra siempre alumbre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos, Señor, crecer más y más en ti. Oro por mis hermanos que son parte de esta clase. Oro, Padre Santo, por mis hermanos líderes que vamos a reunirnos en esta noche. Tú bendices, Señor, este tiempo. Ante tus pies estamos, en los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a estudiar la lección número 18. El tema es: unirse a Dios requiere obediencia. Está en la página 95, ¿ya? Página 95. Unirse a Dios requiere obediencia. Indudablemente, hermanos, la obediencia es parte de la vida cristiana, más que nada en cuanto al Señor. Algo que Jesús, como el apóstol Pablo, enseñaban en sus escritos, ¿no? En la que está en la palabra de Dios, el tema de ser siervos. El ser siervo no es una palabra que debemos de pasar por alto. Tiene que ver la misma actitud que tenían los esclavos ante sus amos, ¿no? Que tenían que estar dispuestos, pues, a todo lo que los amos requerían. Bien, vamos a leer los pasajes que ahí aparecen: Juan 14:23 y Lucas 14:33. Dice así: si alguno me ama, a ver, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Creo que es la parte más puntual que tiene que ver en el tema de la obediencia. Verso siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. En el camino de la obediencia hay también demanda para renunciar a muchas cosas en las cuales el Señor nos lo va a pedir a su tiempo. Vamos un poco con la lectura que ahí tenemos, ¿no? Usted no puede permanecer donde está y a la vez querer ir con Dios. Una vez que haya ajustado su vida a Él y a sus propósitos y a sus caminos, estará preparado para obedecerlo. Miren, hermanos, el camino de obediencia es una manera muy puntual como el Señor nos invita a seguirle a Él. Dios dijo a la gente que le siga. El camino que Él le presentaba iba a cambiar su forma de vida. Tenían que dejar cosas, tenían que actuar cosas nuevas, y obviamente se requiere, pues, obediencia para eso. Seguir sus propósitos, seguir su camino. De acuerdo al verso de Juan 14:23, si alguno me ama, mi palabra guardará, tiene mucha relación con la frase que sigue en el segundo párrafo. La obediencia, ¿qué dice, hermanos? Es la manifestación de su amor a Dios. Podemos repetir esta frase que es muy importante. La obediencia es la manifestación de su amor a Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios, ¿cuál sería lo que me motiva? O la motivación, la obediencia. ¿Está bien? Entonces, yo si digo Dios te amo, se tiene que ver en mí obediencia. Jesús dijo: si me amas, guardaré mis mandamientos. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Más claro, hermano, no puede ser. Si me amas, guardaréis mis mandamientos. La obediencia es la manifestación de su amor a Dios.
La recompensa por obediencia y el amor es el que Él se revelará. Si usted tiene problemas en obediencia, tiene un problema de amor. Si no ama, no obedece. Miren, hermano, qué verdades tan importantes, ¿ya? La manera como yo muestro a Dios que lo amo supera la alabanza, supera las palabras bonitas, supera el comportarme bien, que obviamente es parte de nuestra vida cristiana. Hay algo que muestra más allá de todo eso, que es la obediencia. Usted puede ver desobedientes cantando, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Puede ser desobediente sirviendo, también. ¿Entiende? Porque puede decir, bueno, yo te sirvo en esto que me gusta, ¿no? Pero al final está haciendo lo que le gusta, no lo que el Señor le está pidiendo que haga. Pero un obediente va a meterse, hermano, donde Dios le está diciendo. Por lo tanto, no es una decisión fácil ser un cristiano obediente. No es fácil, porque requiere hacer muchas veces en obediencia lo que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero si el Señor lo pide, es justamente esa es la expectativa. Ahora, cuando yo tengo un corazón obediente, Dios se va a revelar, es decir, se va a mostrar más a mí, porque está viendo que estoy dispuesto a hacerle caso. Usted mire en la Escritura, todas esas personas que llegaron a ser personas muy reconocidas en la Escritura, que tanto siempre lo mencionábamos, a Abraham, a Moisés, a David, a Jesús, a Pablo, ellos tuvieron un punto de partida, la obediencia, ¿no? Pablo venía persiguiendo a los cristianos y de repente Dios irrumpe en su vida y le dijo, ve a Damasco, fue a Damasco, ¿no? Ahora hay uno que va a buscarte para llevarte a otro lugar, aceptó creer en otro lugar. Van a orar por ti, aceptó que oren por él, ¿entiendes? Cada paso que empezó a dar fueron pasos de obediencia. Obviamente Pablo, en la condición anterior de perseguidor, ¿qué va a querer ir? Pues, hermano, ni loco, ¿no? Si él era el que mandaba, dirigía, que estaba molesto con los cristianos. Pero sus primeros pasos en la vida cristiana fueron de obediencia. Por eso Pablo rápidamente pudo crecer. Le mostró a Dios ese cambio a través de la obediencia. Amén. En el párrafo que sigue, en el tercer párrafo, Jesús dijo, porque cualquiera, léalo conmigo, porque que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, por la obediencia, una persona expresa su relación con Dios. No hay otra, página 95, no hay otra manera más clara y evidente de mostrar a Dios que le amamos que es la obediencia. Venir a los cultos es parte de, como dice la Biblia, no dejar de congregarnos, también es obediencia, ¿no? Cantar también es obediencia, porque Dios dice que hay que alabarle. Pero cuando se trata de la misión, es decir, de hacer lo que Dios quiere que hagamos, independientemente de mi devoción, ahí viene justamente el tema, hermanos, de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Ah? A ver, ahí en la primera frase que dice. Es hacer lo que Él indica. Hasta ahí nomás, ¿no? ¿Qué es la obediencia? Es hacer lo que Él indica. Esa es la obediencia, ¿no? Dios te pide algo, obediencia. Usted ha visto esos personajes en la Biblia que Dios le dijo, ándate, lávate en tal lugar, ¿no? Y fue, y Dios lo sanó. A Naamán le dijeron, métete al río Jordán. Él no quiso, ¿no? No, en mi tierra hay mejores ríos, más limpios que este. Pero su siervo sabiamente le dijo, pero si te pidieran grandes cosas, ¿cómo no harías tú? Este es sencillo, obedece. Y se metió y cada vez que metía salía más limpio
su cuerpo de la lepra que él tenía. Esa es la obediencia, hermano, es hacer lo que él indica. El siervo no tiene la alternativa de elegir si quiere obedecer o no. Elegir no obedecer es, ¿qué dice? Rebeldía. Y una desobediencia tal acarrea serias consecuencias. Volvemos a recapitular. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Obediencia es hacer lo que él indica. ¿Está bien? Esa es obediencia. Hacer caso a lo que él dice. El siervo no tiene la alternativa de elegir si quiere obedecer o no. Le estaba justamente comentando esto. En la escritura, el servicio basado en personas estaba siempre bajo la mentalidad de la esclavitud. No estaba bajo la mentalidad de la persona libre que puede elegir. Por eso usted recuerda ese pasaje del siervo inútil que dice, ¿no? Que lo atendió a su amo, le dio de comer y al final dijo, siervo inútil soy, solamente hice lo que me mandó. ¿Qué contexto tiene ese? Es justamente, hermano, el sirviente o el esclavo en ese tiempo solamente le quedaba obedecer lo que le mandaba. Como cristianos, si usted y yo obviamente somos personas libres porque tenemos una identidad, nos movilizamos a nuestro gusto, todo, pero en Cristo deberíamos aceptar ser siervo de Él, donde ya no cuestiona lo que Él dice, sencillamente hace lo que Él dice. Amén. Y no obedecer ya es pues rebeldía. Y este sí es un serio problema, hermanos, ¿no? Ahora, obviamente tenemos lucha como cristianos desde que empezamos nuestra vida cristiana. Vamos a tener siempre dificultades con la obediencia. Hay un curso sobre obediencia justamente que en la primera parte dice, lo primero que se le enseña a un militar es obedecer, ¿no? Es lo primero que le pide. Entras al ejército, cualquier armada, antes de explicarte otro que te enseñan a obedecer. Porque es parte, hermano, de la formación. Y en la vida cristiana, algo que tenemos también que aprender al Señor, ¿no? Es obedecer. Amén. ¿Y por qué dice que la desobediencia acarrea consecuencias? No se trata de que Dios me va a castigar porque no obedezco, que hay en la Biblia, hay consecuencias de la desobediencia. Pero no es como una medida que yo voy a estar con un palo ahí al lado, no hago caso, me golpea. Sencillamente, muchas veces lo que Dios me pide está propuesto para algo que puede cambiar o transformar mi vida. Algo que Dios quiere que yo deje de hacer porque me está dañando. Algo que quiere Dios que yo empiece a hacer porque sabe que llegará el momento en que yo voy a poder crecer en esto y va a ser de bendición para mi vida. Entonces, ahí donde viene justamente, hermano, no se trata de castigo en el sentido general, se trata de evitar muchas veces el dolor porque obedezco al Señor. Amén. Pablo, por ejemplo, decidió obedecer a Dios cuando tenía el mandato de ir hasta Jerusalén a predicarle a los gobernantes. Pero por ahí le decían, vas a sufrir, te van a encarcelar. Pero él sabía bien, hermano, que Dios le iba a permitir eso. Por su obediencia evitó que muera en alta mar cuando hubo una gran tempestad. Impidió que muera siendo picado por una serpiente venenosa. ¿Me entiende? Si en otra circunstancia de la vida estuviera en otro caminar, esa mordedura, esa serpiente venenosa, porque los nativos sabían que era una serpiente que nadie vivía si lo picaba. Y Pablo no murió. ¿Por qué no murió? Porque él estaba yendo en obediencia donde Dios le había dicho. Y tenía que vivir bajo cualquier circunstancia, porque era Dios que ha dicho, tú vas a llegar allá y vas a predicarle a ellos. ¿Se entiende, verdad? Entonces la obediencia, ¿cuántas veces nos va a librar de situaciones difíciles? La obediencia, hermano, a veces parece difícil y dolorosa, pero ¿cuántas veces va a impedir que yo tome decisiones equivocadas? O que pierda el tiempo.
¿Cuántos años perdió Israel por desobediente? 40 años. Más aún, todos ellos y su generación murieron en el desierto. Tanto tiempo perdió por desobediente. Creo no equivocarme que no llegaba ni un mes de caminata, ni un mes o 40 días de caminata. Pero imagínate, hermano, todo lo que ocasionó la desobediencia. Amén. Es por eso que hay que entender que cuando Dios te pide algo para hacer, no solamente es ¿y por qué a mí? ¿Y por qué si es difícil? ¿O yo no puedo dejar esto? ¿O que lo hagan otros? Por algo te pide a ti, porque es la única manera que el Señor va a encaminar tu camino. Amén. Así que hay que estar pendiente de esto, hermano, ¿ya? En el párrafo que sigue dice muchas personas, pero de la obediencia, ¿no? Más bajito está. Muchas personas están tan centradas en sí mismos que quieren hacer lo suyo, ¿no? Y obviamente, hermanos, ahí está la parábola de los dos hijos. Ahí lo tiene casi al medio de lo que dice la obediencia. Ahí está la parábola, ¿no? Que habla al respecto. ¿Ya? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, ve a trabajar en la viña. Y él contestó y dijo: a ver, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Y al acercarse el otro le dijo lo mismo. Y él respondió: sí, señor, yo voy. Y no fue. La pregunta concreta, ¿no? ¿Cuál fue el obediente? El que dijo no, pero al final lo hizo. Esa es la batalla que tenemos, ¿me entiende? Todos tenemos esa batalla. A veces no queremos, no me gusta, pero termino obedeciendo. Al final Dios lo que más quiere, no tanto que siento, que pienso, me molesto, sino la obediencia. Qué importante, hermanos, es estar claros al respecto en cuanto a la obediencia. Muy bien, obediencia es hacer lo que me mandan, ¿no? Lo que Él indica. Donde dice abajo, obedezca lo que ya sabe que es la voluntad de Dios. Ahí sí es un punto importante. En la Biblia usted va a encontrar ya muchas cosas que es la voluntad de Dios. ¿Está bien o no? A ver, ¿pueden referirme a alguno que Dios dice que hay que hacerlo porque ya es su voluntad? A ver, algo por ahí. Ya, por ejemplo, predicar el evangelio es su voluntad. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a tener que esperar que Dios me revele, me diga algo o me mande. No, tengo que obedecer. ¿Está bien o no? Otra cosa más que eso para obediencia. Bueno, dejar el pecado. Entiendo que este es pecado, es decir, errar el blanco, hacer lo malo, que es perjudicial. La obediencia dice, déjalo. Eso es todo, ¿no? A ver, algo más. Amar a sus enemigos. Ya está claro en la Escritura, ¿no? Que hay que amar a las personas que deciden no amar. Y si es posible, hacerle bien cuando necesite. Parece increíble, pero es parte de la obediencia, lo que Dios estableció. Ahí ya no hay discusión, pues, hermano. ¿Qué está discutiendo con el Señor? ¿No? Si Él dice que así tiene que ser. Solo aquí hay que ejercer sabiduría, cómo vivir o obedecer la palabra del Señor. ¿De qué manera? ¿En qué circunstancia? Amén. Pero hay que obedecer. Entonces, hay muchos mandatos en la Escritura que de antemano ya pues es para obedecer. ¿Ya? Algunos quieren que Dios les asigne una misión, se comprometen a hacer lo que Él pide, a hacer lo que fuere, pero cuando Dios considera sus vidas, observa que no han sido obedientes en las cosas que ya le has mandado hacer. Algunos quieren decir: Señor, quiero servirte, ¿no? O ocupar ese puesto o hacer tal cosa, pero ya le había pedido algo anteriormente. Quizás algo sencillo, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Y eso, hermano, no le ayuda pues a crecer a las personas, ¿no? ¿Ya? Hay cosas quizás sencillas que necesitamos aprender a obedecer. Las órdenes de Dios no están dadas para que elijamos entre ellas.
las que quieren obedecer y olvide las restantes. Él pretende que a partir de su relación de amor con Él, obedezca todos sus mandamientos. Cuando Dios vea que usted es fiel y obediente en lo poco, que dice la Biblia, podrá confiarle más o lo mucho le pondré. Miren, hermanos, a veces, y usted aprenda eso, ¿ya? Dios, como tiene que formar un carácter y un llamado, es decir, a algo tengo que ocuparme en la vida cristiana, Dios siempre me va a poner a prueba, siempre me va a poner a prueba. Porque Él quiere que le conozcamos, ¿ya? Y Él quiere también ver cuál es mi reacción. Siempre me va a poner a prueba. Si usted tiene tiempo libre, entonces no sería difícil hacer todo lo que a veces a través de la iglesia hacemos. Pero cuando usted no tiene tiempo, y tiene que elegir entre comer y hacer lo que Dios se pide, o descansar y hacer lo que Dios se pide, dar cuando a veces dice pero no me alcanza, todos esos detalles, hermano, Dios muchas veces va a probar nuestro corazón. ¿Me entiende? Es para ver cuál es mi reacción. Él va a permitir muchas cosas que sucedan en mi vida para ver mi reacción. Y luego va a pedirnos que hagamos algo. Siempre va a pedirnos que hagamos algo. Conforme usted lea la Biblia o escucha la palabra, siempre Dios nos va a pedir algo. ¿Amén? Bien. La obediencia y las misiones. ¿Lo tiene ahí? Dios siempre ha estado obrando en nuestro mundo. Él está obrando ahora allí donde usted está. Cuando estemos preparados para integrarnos con Él en una misión, siempre tomará la iniciativa de venir a revelarse lo que está haciendo o lo que está por hacer. Cuando Él se revele, esa será su invitación para que usted se una a Él. El domingo vinieron aquí un grupo de hermanos que están promoviendo que como iglesia nos involucremos en la vida misionera. Y es común que la mayoría de iglesias, y parece que también la nuestra, por más ánimo que le pongamos, no hay una pasión misionera. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Obviamente porque no hay voluntarios que quieran aceptar el desafío, o no hay disposición a respaldar lo que ellos hacen. Y por ejemplo, ella, una de las semanas que estuvo, me contaba en Brasil, a las iglesias bautistas de Brasil. Yo te hablo de hace 20, 30 años, los misioneros bautistas de Brasil, la iglesia bautista de nuestra denominación, tenía 500 misioneros pagados por todo el mundo y bien pagados, ¿no? O sea, la iglesia sí sostiene misioneros. La iglesia latinoamericana bautista sostiene misioneros. Cuando va alguien a promover misiones en cualquier iglesia bautista allá en Brasil, ¿no? O al menos las más antiguas, las más destacadas, todo el mundo, hermano, se interesa en apoyar al que viene a promover un trabajo misionero. La gente le regala cosas para que lleve, hacen contacto para darles ofrendas. Y de verdad, hermano, a mí me sorprende. Obviamente yo he conocido bastantes misioneros brasileños que mandaban y muy dedicados, familias enteras, dedicados a la vida misionera. ¿De dónde sale esto? Una iglesia que ha tenido por cultura aprender a motivar, promover las misiones en la iglesia. O sea, no solamente dedicarse a lo que hacemos comúnmente en una iglesia, ¿no? Reunir personas, predicar, discipular, hacer los cultos, enseñar, sino también enviar, invertir en enviar personas, invertir en enviar. Y eso es parte, hermano, de la vida cristiana. Pocos países o pocas iglesias tienen eso como pasión de vida, pero obedecen pues al Señor, ¿no? Y eso es importante que también aprendamos, hermano, ¿ya? Hay que obedecer lo que es la voluntad de Dios. Estamos viendo el tema de las misiones, ¿no?
Unirse a Él, ya está en el segundo párrafo de obediencia y las misiones de Dios. Unirse a Él demanda de usted, que dice, ajustes fundamentales a fin de que Él pueda llevar a cabo su voluntad a través de usted. Siempre vamos a tener que hacer algún cambio en mi vida para obedecer al Señor. Recuerda, hermano, mira, Dios no te da un plan o un plano o una guía de lo que empieza acá hasta que termina. ¿Ya? Lo que Dios hace es paso a paso. Usted nunca va a entender lo que viene adelante. Obviamente las promesas de Dios son claras, ¿no? Siempre te guiaré, siempre te guardaré. A los que aman a Dios todo ayuda bien. Son promesas que son al final, ¿ya? O en el camino, pero más adelante. Pero lo primero que pide es renuncia, obediencia, y a eso a veces viene sufrimiento, viene carga, viene adversidades, pero todo, reitero, es porque Dios está preparando tu carácter, está tratando de probar y preparar tu corazón para sus propósitos. No todo está bien dibujadito, hermano, en el camino. Todo lo que le pasó a Abraham, por ejemplo, no estaba bajo el conocimiento de él. Siempre me dijo, deja tu tierra, tu parentela y anda donde yo te mando. Primer paso, obedeció. Más adelante le dice, mira, todas estas tierras grandes para el norte, sur, este y oeste, todo esto van a ser tuyo y tu descendencia. Todavía no tenían hijos, pero Dios le puso la promesa. Vas a tener un hijo. No supo cuándo, demoró muchísimo. Ahora sacrifícamelo. No se lo esperaba, pero estuvo dispuesto a obedecer. Y así, hermano, tampoco ni supo que su esposa iba a morir en el camino, ¿no? Porque Dios su meta con Abraham era tener una nación grande. Esa era su meta. Empezó con un hijo y de ahí iba a venir la descendencia, ¿no? Jacob, Isaac, Jacob y los demás. Pero tenía que ser un hijo basado en la fe y basado en la promesa. Y por eso Abraham tenía que creer y Abraham demostró que llegó a creer en el Señor. Por eso dice, Abraham no creyó y le fue contado por justicia. A ese punto quería Dios llegar con Abraham, a un hombre que sea capaz de creerle a él y las promesas. Y es por eso que Abraham poco a poco fue construyendo en su vida de obediencia, fue viendo la mano del Señor. Y eso es lo que a veces, hermanos, no entendemos, ¿no? Como que quisiéramos que lo que Dios promete ya se vea. Y no, hermano, es poco a poco, porque reitero, tiene que ir construyendo un carácter, tiene que ir moldeando sus propósitos. Recuerde que Dios en el camino va a involucrar personas, va a involucrar situaciones, y todo, como dice, todo va a ayudar a bien. Al comienzo no nos va a gustar quizás algunas cosas que nos pasen, pero en la obediencia uno va a ir viendo la mano del Señor. Amén. Podemos ver cualquier personaje en la Escritura, hermano, y usted va a encontrar siempre ese detalle. A ninguno se le reveló o se le mostró lo que le iba a pasar en el camino. Simplemente Dios fue trabajando con él. ¿Acaso, por ejemplo, Pedro se esperaba llegar a ser una persona en la cual Dios le encargara a él la dirección de todo el equipo de discípulos que tenía, que iba a velar por ellos, que tenía que afrontar las primeras batallas para predicar el Evangelio? Él no sabía nada de eso. Lo primero que Pedro y su hermano tuvieron que decidir es, no, sígame. Y el primer paso que fue ellos es, al instante, dejaron sus redes y le siguieron. Más no sabían ellos lo que iba a pasar. Amén. Más no sabían. En el camino, Dios les mostró sus enseñanzas. Dios les enseñó que pueden ser instrumentos de Él para orar por enfermos y se sanarán. Por eso usted lo ve a Pedro en Hechos capítulo 4 orando por un cojo, ¿no?, de nacimiento, y se sanó. Jamás estaba en su mente que iba a ser usado para dar sanidad, pero Dios lo formó. Jamás iba a pensar que le iba a fallar, porque es un hombre entusiasta, ¿no? Y que iba a fallar de la manera más
dolorosa, porque le falló al mismo Señor que él decía amar. Era la parte lo más doloroso, hermano. Tú dices a alguien que le amas, si estás dispuesto a dar tu vida por ella, y a esa persona le falles. Pero él tampoco no se esperaba que Jesús lo restaure y les dé la confianza para que siga adelante cuando él ya no iba a estar. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas Dios tiene detrás de la obediencia, hermano? Y como le decía en la clase anterior, si usted y yo no aprendemos a obedecer o a vivir la vida cristiana o nuestro llamado, capaz nunca va a ver lo que Dios le había prometido. Y espero que no muramos ninguno sin ver hasta el último lo que Dios quería hacer conmigo o me había prometido. Pero para eso tenemos, hermano, que obedecer. Amén. ¿Está bien o no? Las misiones son importantes, hermano. Ya es importante. Vamos a mirar donde dice el momento de la verdad. Ahí está con título grande. Lo que usted haga, a ver, hágalo conmigo, revelará lo que cree acerca de él. Si usted dice Jehová Jireh, Dios es proveedor, entonces tu caminar en la vida, así vea las circunstancias difíciles y no, al final Dios va a proveer. ¿Está bien o no? Yo sé que Dios nunca me va a hacer faltar, pero el caminar vas a darte cuenta por lo que tú crees. 2, determinará si es que experimentará su obrar poderoso en usted y a través de su vida. Si usted cree, hermano, en esto, Dios va a hacer su obra maravillosa a través de usted, ¿no? Y obviamente le vamos a conocer más íntimamente. Eso es importante. Amén. Cuando usted llega el momento de la verdad, debe decidir si obedecerá a Dios. Bien difícil obedecer si uno no confía, hermano. ¿Ya? Bien difícil obedecer si uno no confía. Entonces, en el camino de la vida cristiana, ya no es algo tan sencillo decir, ahora sí estoy en Cristo. No, hay que tomar decisiones, hay que perder, hay que morir, como dice la misma palabra. ¿Sí? Cada nueva orden o visión va a exigir una nueva manera de conocerlo. Usted va a conocerlo más. Conforme vaya pasado tiempo, usted va a conocer más al Señor. Quizás ya lo conoció como Dios sanador, porque usted tiene una experiencia de sanidad. Quizás ya lo conoció como Dios proveedor, que es alguien que tiene siempre cuidado de nosotros. Y si todavía no lo conoce, Dios tiene que guiarte a que lo conozcas más. Usted va a entender que es un Dios de amor cuando tantas veces le fallamos y nos perdona. Vamos a llegar a conocer que es un Dios poderoso cuando te libra de algo que es un gran riesgo para tu vida. Todas esas experiencias, hermano, necesitamos experimentarlas. ¿Está bien? La importancia de la obediencia. A ver, voltee la página 97. Si usted sabe que Dios le ama, la obediencia es sumamente importante, ¿no? Si usted sabe que Dios le ama, nunca debiera discutir una directiva impartida por Él. Siempre será la correcta y la mejor. ¿Ah? Cuando Él dé una directiva, no es para que la considere, la discuta o haga de ella un debate. Es para que la obedezca. Hay un grupo de hermanos que, bueno, ya uno falleció y al final en el camino se enfriaron, como se dice, se alejaron de Dios, porque se empezaron a reunir, no tanto secretamente, pero sí sin conocimiento pues, de los demás. ¿Para qué empezaron a reunirse? Bueno, fuera para edificarse, sino para discutir cosas de la Biblia, como para contradecir lo que se enseñaba en las iglesias, ¿no? Ese era casi el centro de su preocupación. Todo cuestionaban. Cuestionaban a nosotros los pastores por una u otra razón, cuestionaban sobre el dinero, si que se da, no se da, qué se hace, cuestionaban la ropa de las personas, para eso se reunían.
Me enteré porque es lo que al final, pues, ellos, cuando ya fracasó todo su mala experiencia, empezaron a contar lo que hacían, ¿no? Porque al final se alejaron de Dios, hermano. Porque ese es justamente, ¿qué hace la gente cuestionando todo lo que Dios dice? Miren, hermanos, hay que aprender a obedecer. Amén. Estar cuestionando a cada rato, ¿no? Observe lo que dice la Escritura. A ver, si escuchas diligentemente, lo tienes ahí, ¿no? Si escuchas diligentemente, ¿entiendes la frase, no? Escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Jehová mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Eso está justamente en Deuteronomio cuando habla de bendiciones a la obediencia y también maldiciones a la desobediencia, ¿no? Pero miren, hermanos, la promesa del Señor. No parte de obedecer, parte de escuchar. Hay que aprender a escuchar bien, hermano, ¿ya? Para hacer lo que Dios me pide, hay que escuchar bien. Usted recuerda la experiencia de Saúl y los amalecitas. ¿Qué le pidió Dios? Pero ¿cuál era la orden? Que contra los amalecitas, que bueno, que extermine todo lo que haya, aún animales y todo. Un mandato difícil y doloroso. El tema no era, me da pena matar a un ser humano, bajo el contexto de la guerra de aquel tiempo. Y ni siquiera ellos obedecieron eso, ¿no? Más bien dejaron vivos a las vacas más gorditas, a las todo, ¿no? Y Dios lo tomó por desobediencia, porque sencillamente no le hizo caso en todo lo que le pidió, ¿no? Y Saúl es una clara demostración de un hombre bien desobediente en todo, hermano, en todo desobedecía. Y es por eso que sufrió las consecuencias de su desobediencia, ¿ya? Muy bien. Dios bendice a aquellos que lo obedecen, ya está claro en la Escritura. El precio de la obediencia, ahí abajito. La obediencia, no obstante, tiene un precio para usted y para quienes la rodean. No puede conocer y hacer la voluntad de Dios sin pagar el precio de ajustar su vida y obedecer. Cuesta, hermano, ¿ya? Invierte dinero, tiempo, renuncia de algunas cosas, pero si es que Dios lo pidió y eso cuesta, a la larga, hermanos, Dios tiene pues una promesa que cumplir con uno, es de acuerdo al propósito que el cual somos llamados. La disposición para pagar el precio de seguir su voluntad es uno de los mayores ajustes que usted deberá hacer, ¿ya? En Juan 6:66, ahí aparece también. ¿Qué dice Juan 6:66? Ahí está, ¿no? En el precio de la obediencia, en el segundo párrafo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Por qué? ¿Recuerda usted ese pasaje? ¿Por qué ellos no querían andar con Jesús? Jesús les detiene y les dice, ya no me sigan por la comida que perece. Y miren, hermanos, mucha gente busca de Dios porque quiero que me sane, quiero que me provea. Por eso la mayor parte de tiendas y negocios evangélicos son Jehová Jireh, ¿no? ¿Ah? Todo el mundo quiere que Dios provea, quiere que Dios me sane, ¿no? Pero esa es parte de su gracia. Pero lo que Dios quiere, hermano, es el sacrificio. Es decir, hacer lo que Él nos pide, que muchas veces va a costar sacrificio. A los discípulos les costó dejar su actividad económica y caminar con Jesús, hacer lo que Él le pedía. Entonces, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque Jesús les paró a ella, ¿no? Ya no me sigan por la comida que perece. Y este es un problema, hermano, ¿no? En donde las iglesias no llegarán a conocer y experimentar el cumplimiento de los propósitos y la voluntad de Dios a través de ellas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio de la
obediencia. Ahí más abajito sale, por ejemplo, de Saulo. Volteamos la página, está ahí de Saulo. Ahí está justamente en la página 98. ¿Qué dice de Saulo? Formaba parte de la estructura del poder religioso de Jerusalén. Había asumido el liderazgo en la búsqueda de los cristianos para llevarlos a la cárcel o a la muerte. Estando en camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con el Cristo viviente. El Cristo resucitado le dijo que había sido elegido para predicar el evangelio a los gentiles y tuvo que experimentar, ¿qué cosa? Un cambio total de dirección. Yo les pido, hermanos, hay que estar siempre buscando qué es lo que Dios quiere de mi vida. Capaz usted se sienta cómodo a los que están sirviendo en alguna área, ¿ya? Capaz se sienta cómodo en una área de servicio porque capaz no le genera mucha exigencia, ¿no? No necesita estar tan comprometido porque capaz hay otra persona que le puede reemplazar. O no le cuesta mucho porque está de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a sus gustos, ¿verdad? Pero posiblemente el propósito de Dios no es que te quedes allí. Es por eso que hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hermano. No se trata de buscar comodidad. La obediencia requiere muchas veces hacer ajustes para hacer lo que Dios espera de nosotros. Amén. Dios nos va a demandar, dice, le pedirá a usted que lo siga en maneras que demandarán cambios en sus planes y en la dirección de su vida. Los ajustes y la obediencia que usted le requiere también tendrán un precio. Y reitero, volviendo a los personajes de la Biblia, porque son los que nosotros conocemos. El joven rico no quiso dejar su estilo de vida. Él era religioso porque decía que obedecía en esto, en lo otro, pero el sacrificio de compartir con otros, eso sí, pues hermano, no quería, ¿no? Por lo tanto, no pudo ser un seguidor de Jesús. Entonces, hay cosas, reitero, hermano, que yo puedo sentirme cómodo. En la vida cristiana no se trata de buscar mi comodidad, se trata de hacer lo que Dios me manda. Y yo le doy un consejo, hermano, aprenda a obedecer en lo pequeño. En cosas que quizás usted jamás esperaba hacer, ¿no? Es como si le dijera, hermano, hermana, a ver, va a haber una venta de comida el domingo, ponte tú a limpiar todas las ollas, lo que van a limpiar. Como a usted nunca le ha gustado eso, hermano. Pero no es tanto que le guste o no, sino la obediencia. ¿Qué va a mostrar en ti? Una disposición, ¿no? Para obedecer. Quizás Dios quería mostrarte, lo único que Dios quiere que hacerte entender que estés dispuesto a todo lo que Él te pide. Y eso forma carácter, ¿me entiende? Forma carácter. Y ahí donde justamente, hermano, usted ve aquí más ejemplos, ¿ya? De otros personajes más aparte de David que tienen que obedecer. Voltee usted la página, por favor, donde dice segundas oportunidades, o antes segundas oportunidades. A ver. La obediencia tiene, pues, hermano, un alto precio, ¿no? Segundas oportunidades. Frecuentemente me plantean la pregunta. A ver, lean la pregunta conmigo. Me plantean la pregunta. ¿Cuando una persona desobedece la voluntad de Dios, le da a Dios una segunda oportunidad? ¿Sí? Me confortará saber que Dios a menudo concede una segunda oportunidad. Por ejemplo, aquí pone como ejemplo allí a Jonás. ¿Ah? ¿Qué pasó con Jonás? Ya para no reiterar lo que acá dice, Jonás no obedeció lo que Dios le pidió. Tuvo una situación difícil al punto de estar dentro de la barriga de ese pez. Allí donde se arrepintió y le pidió a Dios una oportunidad. ¿Dios le concedió, hermanos? Claro que sí. Ahora, más bien hay que tener cuidado. Entonces, si yo digo, como Dios siempre da segunda oportunidad, yo entonces puedo tener también la mía, ¿no? Y hay que tener cuidado, hermanos, ¿ya?
no es necesariamente así, porque la desobediencia tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en la parte donde dice, a ver, en la página 100, quisiera que lea eso conmigo. Algunas veces Él nos da una segunda oportunidad. Y pone varios ejemplos. ¿Ah? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron desobedientes al ofrecer al Señor incienso extraño que Él no había mandado, y el Señor, ¿qué pasó con ellos? Los mató. Moisés le rogó, sería acá, ¿no? Ah, no, está bien. Le robó a Dios su gloria delante de todo Israel y golpeó la roca diciendo, escuchad rebeldes, ¿sacaremos para vosotros agua de la roca? ¿Ah? Observe usted la expresión sacaremos. Dios era quien sacaría el agua de la roca. Moisés le robó. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué le robó? La gloria a Dios, y Dios se negó a quitar las consecuencias de esa desobediencia. Por eso no permitió que Moisés entrara con Israel a la tierra prometida. Interesante, hermano. La desobediencia muchas veces también tiene consecuencias. También que Dios puede dar una segunda oportunidad, pero también hay consecuencias, ¿ya? Acá hay también algunos detalles más que me había omitido. En la página 99 al medio, acá ve, algunos de los grandes siervos de Dios se encontraron quebrantados por el pecado y la desobediencia. No obstante, Dios no los perdonó. Si Dios le permitiera al ser humano nada más que un error, Moisés nunca habría llegado a ser la persona que fue. Él cometió varios errores, ¿no? Y también menciona a Abraham, menciona a Pedro, a Pablo y otros personajes más. Miren, hermanos, ya para ir concluyendo el tema de hoy, Dios espera realmente que nosotros, sus hijos, tomemos una decisión, hermano, de obediencia. Como le decía, entre todo la argumentación del día de hoy, hacer dentro de la vida cristiana lo que me gusta no parece tan malo, porque usted quizás diga, al final estoy haciendo algo, pero no se trata de hacer lo que me gusta, hacer lo que Dios quiere. Esa es la parte más importante. Es lo que en algún momento me va a realizar, es lo que en algún momento me va a hacer a mí ver el sentido de la vida cristiana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Le decía antes que hay cosas que Dios nos las va a mostrar de un momento a otro, lo que vas a llegar a tener o a hacer o a vivir. Dios siempre va poco a poco formándote, porque quiere ir probando tu corazón. Y la obediencia va a hacer que en algún momento llegues a experimentar todas las promesas de Dios y todo el plan de Dios a través de tu vida. ¿Qué es lo que nos da más satisfacción, hermano? ¿Ya? Da satisfacción. Entonces, hermano, mi ánimo en esa noche, ya al concluir, es que aprendamos, hermanos, a obedecer al Señor. Hay cosas que usted no va a entender, como le decía en el camino. Hay cosas que usted quizás va a cuestionar, porque diría, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿O por qué yo tengo que hacer la parte más difícil? Pero Dios, cuando nos llama con un propósito, para una misión. Algo que Él sabe que solamente usted va a poder hacerlo. Habrá personas más calificadas, pero no es para Él. O más dispuestas, pero no es para Él. Es para usted. Ahí es donde viene justamente mi comunión con Él. Mi comunión con la palabra. Me está prestando oído. ¿Qué quieres de mí, Señor? Yo le pido que usted haga esa oración. ¿Ya? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es el paso que tengo que seguir? Y usted aprende, hermano, a escuchar la voz de Dios. Obviamente, si le falta entender, pido consulta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted? Porque al final, hermanos, reitero y termino con esto. Hacer la voluntad de Dios para mi vida. Para mi vida. Hermanos, es lo que me va a traer satisfacción,
y dicha bajo cualquier circunstancia que hagamos en el camino. Hacer cualquier trabajo dentro de la iglesia que me pueda hacerme sentir bien no significa que es el plan de Dios para mi vida. Tiene que ser lo que Dios me está preparando. Y muchas veces, aquellas cosas que Dios me pide, va a haber una oposición porque es una exigencia que quizás no me gusta, pues vamos a decir, pero si Dios me podrá proveer, Dios me podrá cuidar, o no soy tan competente, o me creerán, me escucharán, tantas argumentaciones que podamos tener. Pero cuando Dios llama, hermano, es porque Él sabe que tú puedes hacer. Amén. Entonces yo le pido, hermano, ore al Señor. No se quede en el estándar de lo que la mayoría de cristianos viven. Y palabra final, ¿no? Palabra final. No se quede con la interrogante: ¿qué pudo usted haber llegado a hacer si nos hubiésemos sometido a los planes de Dios? Es algo que yo también en estos días, en mis oraciones, estoy también preguntando, ¿no? Ya he caminado bastante en la vida cristiana, ya tengo un ministerio en el cual sé que la voluntad de Dios me apasiona, pero le estoy diciendo, Señor, hay algo más, ¿no?, que necesito hacer en este tiempo. Y también le estoy preguntando por la iglesia. Nuestra iglesia, ¿hay algo más que tiene que hacer? ¿No? O nos vamos a quedar así como estamos hasta ahorita, que no estamos tan mal. ¿Me entiende? Si miramos el estándar, ¿no? Tenemos personas, hay hermanos que estudian, hay liderazgo, hay los cultos, pero es todo, hay más. Y yo, hermanos, realmente quisiera tener esa gracia, esa dicha de Dios que yo llegue a entender hasta aquí es lo que necesita hacer la iglesia, ¿no? Y seguir caminando ya en lo que nos ha preparado. Pero yo todavía tengo la interrogante, ¿no? ¿Hay más? Yo creo que sí, en el fondo creo que sí.